El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta las profecías de los últimos tiempos. Invitado especial, pastor y maestro de la palabra, Juan Carlos Escudero. Su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 9. Vamos a continuar con el seminario. ¿En qué versículo quedamos anoche, mis hermanos amados? ¿Cuántos han seguido desde ayer por la mañana? Levante su mano si usted está desde ayer por la mañana. Más o menos la mitad de la iglesia. Bueno, y ayer por la tarde, desde ayer por la tarde. Bueno, debe ir aumentando el número. ¿Y hoy por la mañana? ¿Y hoy por la noche? Qué bueno, no me van a dejar solo. Gloria al Señor. Estaremos entonces acá a las 4 de la tarde, creo que es el programa estipulado para hoy. Nos veremos a las 4 de la tarde. Les tengo videos interesantes para mirar. A mí siempre me gusta ilustrar las enseñanzas con documentales, con videos, y quiero cerrar esta noche con broche de oro. Si el Señor no ha venido y me lo permite, estaremos mirando unos videos, por favor no se los pierda, le va a impactar. Son noticias mundiales actuales, profecías cumplidas delante de nuestros ojos, y es menester que usted y yo seamos apercibidos, atentos al cumplimiento profético en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Entonces le invito a que hoy no se pierda el cierre de este seminario sobre las 70 semanas de Daniel. Avancemos entonces. Vamos a leer el versículo 26, ayer quedamos ahí anoche, hoy vamos a continuar en el 26 y por la noche el 27, el versículo 27. Leamos la palabra de nuestro Señor Jesús. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Algo miramos anoche de ese versículo y hoy vamos a continuar analizando el versículo 26. Dos eventos trascendentales ocurrirían después de las 62 semanas. ¿Cuáles son esos dos eventos? Reconsideremos este versículo. El primer evento después de que se terminaran las 69 semanas es la crucifixión del Señor Jesús, ¿cierto? La cruz del Señor Jesús. Número 1, la cruz. Anoche veíamos que cuando el Señor murió en la cruz ya se había agotado el tiempo. Había expirado el tiempo de las 69 semanas cuando Él murió en la cruz. Ya el destino de esa generación, la generación que lo vio morir, estaba echada a la suerte, como dicen popularmente, ¿no? Estaba echada a la suerte, no había vuelta atrás. Habían crucificado al Mesías y venía el juicio, indudablemente. Y ese es el orden en la Biblia, siempre lo hemos visto. Siempre es el orden. El orden es el siguiente: Dios ofrece salvación al ser humano. Es responsabilidad del hombre tomar la oferta de salvación o rechazarla. Es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Dios no es el responsable, somos nosotros. La oferta de salvación, si el hombre la recibe, entra a disfrutar de las bendiciones del pacto, de los pactos. Pero si el hombre rechaza la oferta de salvación, indubitablemente viene sobre él juicio. Eso le pasó a esta generación. Rechazan al Mesías, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:41. Y no sé, los que están tomando nota, qué bueno que ustedes hayan llegado a casa y verifique las citas bíblicas, haga un estudio concienzudo de estos temas. Ellos dijeron, no queremos que él reine sobre nosotros. También le dijeron a Pilato que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire qué palabras tan terribles las que ellos dijeron. Se echaron la sangre nada más y nada menos que del Señor sobre sus propias vidas, y efectivamente Dios les tomó en cuenta esa palabra y les dijo, listo, ustedes quieren que la sangre de mi hijo caiga sobre ustedes y sobre sus hijos. 40 años después vinieron los romanos y mataron más de 1 millón de judíos literalmente en la ciudad de Jerusalén y en sus alrededores. Y Dios vengó la muerte de su propio hijo en medio de sus hermanos los judíos de sangre, los judíos raciales. Son los hermanos del Señor Jesucristo. Él es judío y siempre lo será, de la tribu de Judá es nuestro Señor. Entonces, cuando dice que Él vino, dos cosas acontecerían: se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Estuvimos mirando que gracias a Dios Él tomó nuestro lugar. Si Él no hubiera tomado su lugar y el mío, usted y yo estaríamos abocados al lago de fuego por toda la eternidad. Él tomó nuestro lugar, vimos algunas citas bíblicas. ¿Tomaron nota? ¿Alguien tomó nota por casualidad las citas bíblicas? Isaías 53:5,
Marcos 10:45, los hermanos que no han tomado nota, Romanos 5:8 al 9, son pasajes de sustitución. Romanos 5:8 al 10, 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13, 1 Timoteo 2:5 y 6, Primera de Pedro 2:24 y Primera de Pedro 3:18, entre otros muchos textos, nos dicen que Él tomó su lugar y mi lugar en la cruz, y esa es la buena noticia. La palabra evangelio en griego significa buenas nuevas, buena noticia, y nosotros somos portadores de buenas nuevas. Y las buenas nuevas son decirle a alguien: tú estás condenado a la muerte, pero alguien tomó tu lugar en la cruz, pagó tu deuda, canceló el acta de los decretos, ahora solo te toca extender la mano vacía y recibir el regalo de salvación y vida eterna que Dios Todopoderoso te ofrece. Bueno, y estuvimos mirando esas citas, y en segundo lugar, el segundo evento después de las 69 semanas es: Jerusalén sería destruida. Muy bien, Jerusalén, la ciudad de paz. Qué interesante que el nombre hebreo Jerusalén en el hebreo significa ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad fundada sobre la paz. Eso quiere decir en el hebreo, en el judío, en el idioma judío, Jerusalén. Lo paradójico es que una ciudad que significa fundada en paz o cimentada en la paz es la ciudad sobre el planeta Tierra que más ha tenido devastaciones, destrucciones, desolaciones, ruinas, persecución. La han quemado, la han destruido, la han demolido. Una ciudad que bajo su mismo nombre significa ciudad de paz, fundada en paz. Esa ciudad también sería destruida, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Estuvimos mirando que ese príncipe venidero es el anticristo. Lo interesante es que dice que el pueblo de un príncipe venidero destruirá la ciudad. Sabemos históricamente que fue el Imperio Romano quien destruyó la ciudad de Jerusalén. La 10ª legión de los romanos, que fue la más robusta y la más poderosa, con un general muy fuerte que después llegó a ser emperador de Roma, el general romano Tito Flavio Vespasiano. Él fue el comandante general de esa incursión contra Jerusalén. Asesinaron cualquier cantidad de judíos, quemaron la ciudad, desmontaron el templo piedra tras piedra, no quedó del templo nada. Lo único que quedó hasta el día de hoy es una muralla occidental que rodeaba la estructura del templo, y es lo que se conoce como el muro de las lamentaciones o el Hakotel en el hebreo. El Hakotel, el muro donde los judíos, no sé si ustedes lo han visto, ellos van allí y oran y hacen así y recitan los textos de la Biblia, el Salmo 118, 19, Salmo 120, la profecía de Daniel, y ellos reclaman a nuestro Dios Todopoderoso que nuevamente levante el templo, porque ellos saben que cuando el templo de Jerusalén está edificado en su lugar, hay un avivamiento espiritual. Los judíos han entendido que en la medida en que el templo haya sido suprimido y ellos hayan sido arrancados o exiliados de su tierra, en esa medida no habrá bendición, no habrá paz, no habrá presencia de Dios en sus vidas, y están todos los días invocando al Señor, a Yahweh, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios Yahweh, Sabaoth. Ellos le dicen: Señor, ven pronto, te necesitamos. A raíz de allí, entonces, los romanos destruyen esta ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy, hermano. Ese templo ha quedado destruido, solo queda una muralla occidental, y es el único vestigio del templo de Herodes, hace 2000 años. De eso estuvimos mirando algunas citas bíblicas. Le recuerdo Mateo 21, 40, 41, 22, 7, 23, 37 al 39 y 24, 1 y 2, todas citas de Mateo. Lucas 19, 40, 44 y Lucas 21 del 20 al 24, entre otros textos, dice el Señor proféticamente que el templo y Jerusalén serían literalmente exterminados, arrasados. Creo que ahí quedamos, ¿cierto? Acompáñenme, separe ahí Daniel 9 porque volveremos. Ese es nuestro texto base. Pero vamos nuevamente a Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Vamos a tratar de estudiar un poco la palabra del Señor en esta mañana. Lucas capítulo 21, los versículos del 20 al 24, uno de los textos más pertinentes en cuanto a este tema. La palabra del Señor dice así: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Está profetizando el Señor Jesús esto. Versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, de paga, de venganza, de recompensa, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Se da usted cuenta de que todo lo que le pasa al mundo tiene que ser cumplido de acuerdo a las escrituras de Dios? Ahí lo dice: para que se cumplan
todas las cosas que están escritas. Nada pasa en el universo que esté fuera de los planes y propósitos de Dios. Todas las cosas que están pasando, todas las cosas que han pasado y las cosas que van a pasar, todas las cosas tienen que ser sujetas a este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Entonces dice, para que se cumplan las cosas que están escritas. 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mire, esa fue una palabra, una profecía muy puntual y pertinente que el Señor le dio a su pueblo. Hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Él profetizó. 37 años después, justamente los romanos no perdonaron ni siquiera a las mujeres embarazadas, aunque tuviera 6, 7, 8 meses de embarazo, con sus espadas violentamente les abrían los vientres para que abortaran sus fetos en el instante. Las mujeres embarazadas no fueron perdonadas y padecieron justamente estas palabras proféticas del Señor. Los romanos no perdonaron ni anciano, ni niño, ni bebé. Los tiraban hacia arriba y los paraban en las espadas, allí, atravesados literalmente. Usted podría leer esta historia con más detalles en un libro que se llama Las guerras de los judíos. Debe comprar ese libro. Las guerras de los judíos, lo venden en las librerías cristianas, centros de literatura cristiana, y le estoy haciendo la cuña por televisión a centros de literatura. Soy socio de centros de literatura, me gusta comprar muchos libros. Y allá usted encuentra los libros Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Y allí usted va a encontrar todos los detalles de esta matanza de los romanos en Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Sigamos entonces. Sigue diciendo así el Señor. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y el 24 es muy clave. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Será una dispersión a escala global. Nunca antes el pueblo había sido desterrado como de esa manera. El pueblo de Israel ha sido desterrado 3 veces en la historia de la humanidad. El primer destierro fue en Egipto, cuando fueron llevados a Egipto por la hambruna en tiempos de José, ¿recuerdan? En tiempos de José, cuando Jacob y todos los patriarcas fueron a Egipto, allí fueron oprimidos por 400 años por Egipto, el imperio egipcio. Retornaron de Egipto bajo la mano de Moisés, de Josué y Caleb. Estos líderes regresaron de Egipto a la tierra santa, a la tierra de Israel regresaron. El segundo destierro se llevó a cabo cuando los babilonios llegan a Judá en el año 605 y 597 y 586. En 3 incursiones los babilonios arrancan gran parte de la población. Y en el último incursión, que fue en el 586, asesinaron los pocos habitantes que quedaban de Jerusalén y quemaron y destruyeron el primer templo de Salomón. Esa es la segunda diáspora o el segundo cautiverio judío a tierras extranjeras. Pero ellos regresaron 70 años después bajo la mano de Esdras, Nehemías, Zorobabel y Josué. En el año 538 más o menos, cuando Ciro se levanta, ellos regresan. En el año 520 comienzan la reedificación del primer templo, y este es el segundo templo que se conoce como el templo de Zorobabel, 520, y lo terminan en el 516 antes de Cristo, el segundo templo. Lo trágico del segundo templo es que allí ya no estaba la gloria de Jehová. En el primer templo, el templo de Salomón, la gloria del Señor descendió, la Shekinah de Dios en el lugar santísimo, y los protegía y los guardaba en el templo de Salomón. Pero en el segundo templo, el templo de Zorobabel, el lugar santísimo estaba totalmente desocupado. No estaba el arca, número 1. No estaba la gloria de Dios, número 2. Era un templo vacío, muerto espiritualmente hablando. Ese fue el templo que Herodes el Grande embelleció. El segundo templo lo embelleció por 85 años, desde el año 20 antes de Cristo hasta el año 64 después de Cristo. 85 años embelleciendo un templo. Imagine cómo sería de suntuoso y de esplendoroso el templo de Herodes. Él lo hizo para congraciarse con los judíos, echárselos al bolsillo y que lo pudieran aceptar como el rey de los judíos. Este hombre pagano que se llamó Herodes el Grande, despiadado, bárbaro, instrumento de Satanás, fue este hombre. Bien, entonces el templo fue destruido en esa segunda vez y fue levantado, y los romanos vienen y lo destruyen otra vez en el 70. Luego viene el año 135 otro emperador pagano llamado Adriano, Publio Helio Adriano, y acaba de destruir la ciudad de Jerusalén. Le echa sal a toda la tierra para esterilizar la tierra y mata 650,000 judíos que quedaban en Jerusalén. A partir del año 135 hasta el año 1948, Israel estuvo vagabundo por todas las naciones. ¿Me están entendiendo entonces? Un recuento histórico muy general de la historia de los judíos hasta el siglo XX. Ellos regresaron en 1948, hace ya 66, 67 años atrás.
Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, no solo a Egipto, no solo a Siria, no solo a Babilonia, sino a todos los 4 ángulos de la tierra. Eso efectivamente pasó. Estamos hablando de historia hasta el punto y coma. Sigamos del versículo 24. Y Jerusalén, la ciudad de paz, será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay una frase clave en el versículo 24 y es esta. Quiero que tome nota de esa frase. ¿Hasta qué? Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir? Estas son palabras que en medio del juicio que él pronunció, son palabras consoladoras, confortadoras, lo que significa que el juicio para el pueblo de Israel no será total ni definitivo. Dios no ha terminado con Israel, amigos y hermanos. Gracias a Dios, Dios no ha terminado con Israel. Lo que Dios comienza, ayer veíamos, Dios lo termina. Filipenses 1:6, que es uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia. Pablo decía: yo estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo el Señor. Ahora, Dios comenzó con Israel, también ha hecho pactos con ellos. Son pactos incondicionales, son pactos inmutables, son pactos eternos, por lo tanto no tienen marcha atrás. Dios hizo con Israel pactos como son el pacto abrahámico de Génesis 12, el pacto davídico de 2 de Samuel 7, el pacto palestino de Deuteronomio 30 y el nuevo pacto de Jeremías 31. 4 pactos eternos, incondicionales e inmutables con el Estado de Israel. De tal manera que si el Estado de Israel dejara de existir, los pactos dejarían de cumplirse. Ahora, sabemos que está en juego la reputación de Dios. Dios comprometió su palabra, ¿cierto? Nuestro Dios comprometió su palabra con Israel de la misma manera que con la iglesia ha comprometido su palabra mediante pactos. Vuelvo y digo, si la nación de Israel dejara de existir, Dios sería un mentiroso y Dios no sería Dios. Nada más ni nada menos que eso está en juego. Porque Él le dijo a ellos: haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y toda tu simiente perdurará por siempre y para siempre. La descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un pueblo absolutamente indestructible, el pueblo de Israel. La iglesia del Señor es un pueblo absolutamente indestructible también, porque Dios ha entrado en pacto con nosotros. Nosotros estamos bajo los vínculos del pacto abrahámico. En la simiente, en tu simiente que es Cristo, todas las familias de la tierra serán benditas. Eso le cobija a usted y me cobija a mí. Nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe en la simiente de Abraham. Por lo tanto, estamos amparados bajo el pacto abrahámico. Y también estamos amparados bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto, cada vez que usted toma la copa del jugo y el pan, la porción o el pedacito de pan, usted está conmemorando el sacrificio del nuevo pacto gracias a su vida, a favor de su vida, y en lugar de su vida, Dios el Señor instituyó un nuevo pacto, y bajo ese nuevo pacto tenemos promesas incondicionales, inmutables y eternas. ¿Se goza por eso o no? Bueno, gloria a Dios. Entonces el Señor le dijo allí: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, Dios reanudará o se acordará, entre comillas, de sus pactos con el pueblo de Israel, y ellos serán restituidos o restablecidos a su posición de supremacía mundial. Déjeme decirle, hoy en día la supremacía mundial está en las manos de Estados Unidos de Norteamérica. Tiene los segundos contados. Va a caer en muy poco tiempo, va a caer, y voy a hablar esta noche de ese punto con detalles. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿saben ustedes cuál va a ser la nación más poderosa del planeta Tierra? El pequeño estado de Israel. Será la cabeza y no la cola de las naciones. Israel será la cabeza. Nosotros estaremos en Israel, regresaremos a Jerusalén en caballos blancos, y la iglesia, como la esposa del Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinaremos a todas las naciones, juzgaremos a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes y a los ángeles caídos. Los juzgaremos con el Señor y los condenaremos en el nombre del Señor. Entonces, la frase clave aquí es: ¿hasta qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miremos otros pasajes paralelos donde habla de la expresión ¿hasta qué? Mateo capítulo 23. Pasajes paralelos que nos dicen que el juicio de Dios para su pueblo no es definitivo. Mateo capítulo 23. Anoche lo leíamos, creo. Versículos 37 al 39. Cuando el Señor entra a Jerusalén, el 6 de abril del año 32, la entrada triunfal a Jerusalén, en ese día se cumplieron las 69 semanas.
El pueblo no lo quiso reconocer, no lo recibió. Por tanto, él lloró y dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, y ustedes no quisieron? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Estaba pronunciando juicio por cuanto habían rechazado al Mesías. 39, porque les digo que desde ahora ustedes no me verán hasta que, vuelve y aparece la misma expresión, hasta que. Se da cuenta entonces, el juicio no es total para Israel, hasta que ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él da una luz de esperanza en medio de ese tormenta de juicio. Hay una luz que se alumbra allí en medio de la oscuridad, y es hasta que ustedes vuelvan y me digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. La Biblia dice que ellos verán al Señor por segunda vez, y será tan doloroso para Israel verlo al Señor Jesús en las nubes del cielo, porque Él vendrá con las señales de la cruz. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí, como se llora por hijo unigénito. Ellos mirarán al Señor y llorarán y dirán: pero si Él es nuestro Mesías, lo hemos odiado, lo hemos aborrecido, lo hemos rechazado por 2000 años. Él es nuestro verdadero Mesías. E Israel llorará por eso, hermanos. Pero mire la misericordia de Dios, de que a pesar de que han sido los judíos tan odiadores del Hijo de Dios, aún para ellos hay oportunidad de perdón, así como para nosotros. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad que sí? Vamos a otro pasaje, Romanos 11:25. Nuestro Dios es muy bueno, su misericordia es para siempre. Si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera amor, si Dios no fuera un Dios de gracia, ya nos hubiera consumido a todos nosotros. Romanos 11:25, mi Biblia tiene un título y es la restauración de Israel. Y dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Roma, gentiles, y le dice: hermanos gentiles, les voy a decir un misterio para que ustedes no se pongan vanidosos, creíditos y orgullosos. Es lo que le dijo a nosotros los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que, otra vez aparece la misma frase, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob o de Israel la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No hay un pasaje más claro que nos hable de la restauración futura del pueblo de Israel. Es interesante este pasaje. Pablo dice en el versículo 25: a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, no total, porque dice en parte. No todo Israel fue endurecido. De hecho, la iglesia primitiva nació con un núcleo de judíos, de donde eran los apóstoles. Todos eran judíos, todos los 12 apóstoles eran judíos, eran de raza judía. El núcleo de la iglesia cristiana fueron judíos. Los 120 en el aposento alto, ¿de dónde eran? Eran judíos. Por lo tanto, no todo Israel fue endurecido. La gran mayoría fue endurecido, pero Dios se ha reservado un remanente precioso. Y en ese remanente es que Dios recomienza, reanuda un programa precioso y profético en medio de su pueblo. Entonces, ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, es decir, parcial, no total. Hasta que nos habla también un endurecimiento temporal, no final. ¿Ven la diferencia? En parte es parcial, no total. ¿Hasta qué? Temporal, no final. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La expresión que usted encuentra allí, la plenitud de los gentiles, no es la misma expresión los tiempos de los gentiles. Son dos expresiones escatológicas completamente distintas. En Lucas 21:24 la expresión los tiempos de los gentiles se refiere al dominio de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo comenzaron los tiempos de los gentiles? Comenzaron cuando Nabucodonosor destruye el primer templo y arrasa la ciudad. Allí comienzan a contar los tiempos de los gentiles y se empoderan de la ciudad santa y la dominan, la pisotean y la arrasaron. Todo ese tiempo hasta hoy ha pasado los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles terminarán cuando el Mesías regrese, le arrebate las llaves del mundo a Satanás y empodere su trono nuevamente en Jerusalén y le sea restituido a los judíos el dominio absoluto sobre la ciudad santa. Ahí terminarán los tiempos de los gentiles. Ahora, Romanos no habla de los tiempos de los gentiles, habla de la plenitud
de los gentiles. Es diferente. ¿En qué consiste la plenitud de los gentiles? Es otra expresión que solo aparece una sola vez en toda la Biblia. La plenitud de los gentiles, una vez y nunca más. Ahora, ¿qué significa la plenitud de los gentiles? Significa básicamente esto. Dios el Señor está en este tiempo llamando pueblo para su nombre, escogiendo y armando la novia para su Hijo Jesucristo. Cada vez que una persona pasa, anoche pasaron como 50 preciosas almas aquí a la tarima anoche y confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, confesaron sus pecados. En esa medida esas almas empiezan a ser ¿qué? Incorporadas al cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia del Señor es como una estructura, es un edificio. Y nosotros, según Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9, somos piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas en el edificio espiritual que es la iglesia. En la medida en que un pecador recibe a Cristo, es como si el Señor cogiera esa piedrecita y la fuera añadiendo al edificio. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia, reuniendo la novia para su Hijo. Cuando el último pecador entre, escuche lo que le voy a decir porque quizás muchos no han escuchado esto jamás. Cuando el último de los pecadores entre a formar parte, o la última piedra sea colocada en ese edificio, la última, ni antes ni después vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cuándo es. Ni siquiera los ángeles del cielo saben en qué momento. Dios está reuniendo piedras vivas a su edificio. Nosotros somos casa espiritual, edificio espiritual, morada del Espíritu, en el Espíritu. Entonces, cuando la plenitud